Hola, en este video les voy a explicar cómo pueden calcular el pH considerando que estamos trabajando con una base débil. Para explicar el procedimiento vamos a utilizar este ejemplo en donde nos piden que calculemos el pH de una disolución 0.24 molar de una base débil. No nos están diciendo cuál base débil, simplemente es una base débil genérica, por decirlo así. Y lo que sí nos dan es el valor de la constante de ionización de la base, que es Kb, y nos dicen que esta tiene un valor de 3.5 por 10 a la menos 6. Entonces, para poder resolver este ejercicio, que sí lo podemos resolver independientemente si sabemos qué base es o si no sabemos qué base es, tenemos la información suficiente y la estrategia que vamos a seguir es la siguiente. Primero vamos a identificar los reactivos y los productos de la reacción. Después vamos a expresar las concentraciones tanto de reactivos como de productos en el equilibrio, considerando a la misma incógnita para expresar estas concentraciones o en función de la misma incógnita, que en este caso va a ser X. Después vamos a utilizar la ecuación de la constante de ionización de las bases Kb y vamos a sustituir esta ecuación con la información que determinamos en el punto anterior, que corresponden a las concentraciones o las expresiones de la concentración para reactivos y productos. Después vamos a determinar el valor de X, que sería la incógnita. Y una vez que tengamos el valor de X, podemos calcular el pOH a partir de la concentración de iones hidroxilo. Y después de esto podemos calcular el pH a partir del valor de pOH que calculamos. Entonces vamos a ir paso a paso y vamos a tratar de explicar cada uno de estos pasos del procedimiento para que quede claro cómo vamos avanzando y cómo vamos a llegar al resultado final. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los reactivos y productos de la reacción. Lo que pasa en este ejercicio es que no nos están diciendo qué base es, simplemente nos están diciendo que se trata de una base débil. Y lo que podemos hacer nosotros es representar esta base débil con la ecuación general para una base que está en disolución acuosa. Y eso lo vamos a hacer escribiendo B, que representa a la base débil, y el agua, que está presente en la disolución acuosa. Y entonces los productos de esta reacción van a ser BH+, que representa al ácido conjugado de la base. Esto es, la base cuando acepta un ion hidrógeno se convierte en su ácido conjugado, y el agua, como donó un ion hidrógeno, se convierte en ion hidroxilo. Entonces, los reactivos de esta reacción son la base y el agua, que es B y H2O, y los productos son BH+ y el ion hidroxilo. Entonces, hay que observar que en esta ecuación, por cada base que se ioniza, solamente se genera un ácido conjugado o una molécula, un ion del ácido conjugado, y solamente se genera un ion hidroxilo. Es una proporción de 1 a 1. También es importante que consideremos que a pesar de que el agua está participando en la reacción, se va a considerar que la concentración del agua es una constante, por lo tanto no la vamos a considerar en las próximas ecuaciones con las que trabajemos. Pero si analizamos esta parte, podemos ver que sí está participando, ya que es la que le dona un ion hidrógeno a la base. Pero sí hay que tener presente que la concentración del agua la podemos considerar una constante y dejarla fuera de los cálculos. Entonces, el siguiente paso es expresar las concentraciones para reactivos y productos en el equilibrio en base o basándonos en la misma incógnita que es X. Entonces, antes de determinar las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio, vamos a ver cuáles son las concentraciones de reactivos y productos al iniciar esta reacción. Entonces tenemos que la concentración inicial de reactivos es lo que nos dice el ejercicio, que tenemos 0.24 molar. Por lo tanto, al inicio solamente tenemos reactivos. Hay que recordar que
al inicio no se ha formado ningún producto, no se ha consumido nada de los reactivos, solamente tenemos la concentración o la cantidad completa de reactivos sin que se haya consumido nada. Por eso lo representamos con 0.24 molar para reactivos, que es B, y no tenemos ningún producto porque aún no se lleva a cabo la reacción. Todavía no pasa nada, no se ha generado ningún producto, no se ha generado nada del ácido conjugado de la base y no se ha generado ningún ion hidroxilo. Luego, lo que tenemos que considerar es que ocurre un cambio en las concentraciones. De la cantidad de reactivos que colocamos al inicio, hay que recordar que en una reacción química los reactivos siempre se van a consumir y se van a generar productos. Quiere decir que la cantidad de reactivos va a disminuir y la cantidad de productos va a incrementar. Por lo tanto, tenemos que considerar que disminuye en cierta medida la concentración de reactivos, se consume cierta cantidad de reactivos, pero como no podemos saber, en este punto todavía no sabemos qué tanto se consumió, lo vamos a representar con una incógnita X y lo estamos restando. ¿Por qué? Porque se están consumiendo reactivos. Va a disminuir la concentración de estos reactivos, por eso lo tenemos que restar. Y a su vez se van a estar generando productos que por eso tenemos que se agrega un signo positivo y la cantidad de productos que se formen es equivalente en cantidad a la concentración de reactivos que se consumió. Quiere decir que si se consumió X cantidad de reactivos, eso corresponde a la cantidad de productos que se forma y entonces por eso podemos utilizar la misma incógnita X. Esta X nos dice la cantidad o la concentración del ácido conjugado BH+, que se genera en la reacción, y esta X me está representando la cantidad de iones hidroxilo que se genera durante esta reacción. Esta X que está restando está representando la concentración de reactivos que se están consumiendo. ¿Ok? Ahora, esta sección o este renglón nos está representando el cambio que ocurre. Y considerando este cambio, podemos expresar las concentraciones al finalizar la reacción o lo que se conoce también como en el equilibrio. Y esto lo vamos a representar de la siguiente manera. Para los reactivos, que es B, que es solamente la base, vamos a representar su concentración en el equilibrio como la concentración inicial menos la parte que se está ionizando o que se está consumiendo. Como no sabemos qué tanto se va a ionizar o que se va a consumir, tenemos que representarlo de esta manera. Lo que tenemos inicialmente menos lo que se ioniza. Para el ácido conjugado BH+, la concentración en el equilibrio la vamos a representar con X y también vamos a utilizar la incógnita X para representar la concentración en el equilibrio del ion hidroxilo. Por lo tanto, cuando vayamos a calcular el pH de esta reacción, nos vamos a basar en las concentraciones en el equilibrio, las concentraciones finales. Estas son las que nos van a servir, las que están en rosa, son las que nos van a servir para poder hacer los cálculos de pOH y de pH. Hay que recordar que en el primer renglón, en la concentración inicial, ahí todavía no se lleva a cabo nada, nada de la reacción, todavía no ocurre la reacción, por eso no podemos utilizar estas concentraciones para hacer los cálculos. Y el renglón o la fila en donde está señalado el cambio, simplemente estamos identificando qué ocurrió, qué cambios ocurrieron. ¿Ok? Entonces, lo que nos vamos a quedar para trabajar en este ejercicio, lo que nos va a servir para hacer los cálculos de pOH y pH, van a ser las concentraciones finales o las concentraciones en el equilibrio que están en color rosa. Entonces, hasta aquí podemos identificar la incógnita cuando la determinemos, ¿qué nos va a decir? Si se fijan, la incógnita nos va a representar la concentración de los iones hidroxilo, de acuerdo con esta tablita. Cuando yo tenga el valor de la incógnita, yo voy a saber que esta incógnita representa también la concentración de iones hidroxilo y nosotros sabemos que a partir de la concentración de iones hidroxilo podemos calcular el valor del pOH y a su vez
este valor de pOH nos puede servir o nos va a servir para calcular el valor de pH de la disolución. Estas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar más adelante. Entonces, lo primero que necesitamos determinar es el valor de X. Para poder hacer estos cálculos de pOH y pH necesitamos determinar el valor de X. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el valor de X? Primero tenemos que utilizar, para poder establecer una ecuación y obtener el valor de X, necesitamos utilizar la ecuación de la constante de ionización de la base, Kb, y sustituir esta ecuación con las expresiones que determinamos para la concentración. La concentración que nos va a interesar es la concentración de reactivos y productos en el equilibrio o la concentración final, que sería lo que habíamos mencionado, que vamos a trabajar con lo que está señalado en color rosa. Entonces, la ecuación para calcular la constante de ionización de las bases nos dice que Kb es igual a la concentración del ácido conjugado de la base por la concentración de los iones hidroxilo dividido entre la concentración de la base que no se ha ionizado en el equilibrio. Entonces, nosotros conocemos el valor de Kb porque el ejercicio nos está dando esa información y entonces sustituimos Kb con 3.5 por 10 a la menos 6 y esto es igual a la concentración del ácido conjugado, que de acuerdo con la tablita, la concentración del ácido conjugado al finalizar la reacción o en el equilibrio es equivalente a X, entonces sustituimos con X. Y esto se va a multiplicar por la concentración de ion hidroxilo en el equilibrio, que también lo vamos a representar con una X, y entonces sería X por X en la parte superior. Y en la parte inferior vamos a escribir lo que corresponde a la concentración del reactivo en el equilibrio, y habíamos dicho que esto lo vamos a sustituir con 0.24 menos X. Entonces, esta expresión para la Kb nos quedaría que 3.5 por 10 a la menos 6 es igual a X por X dividido entre 0.24 menos X. Aquí estamos relacionando las expresiones de concentración para reactivos, para productos, con el valor de la Kb. Y a partir de aquí vamos a determinar el valor de X. Entonces, tenemos la ecuación en donde ya sustituimos los valores de las expresiones de las concentraciones y tenemos que 3.5 por 10 a la menos 6 es igual a X por X dividido entre 0.4 menos X. Entonces, aquí nos mencionan una consideración o una suposición que nos va a facilitar el cálculo. Se considera que el valor de X es despreciable cuando se suma o cuando se resta, que es lo que ocurre en la parte del divisor, que se le está restando X a la concentración inicial de la base. Entonces, ¿por qué podemos asumir esto? ¿Por qué podemos considerar que el valor de X es despreciable? Porque hay que recordar que estamos trabajando con una base débil y las bases débiles tienen la característica que se ionizan de manera parcial o de manera incompleta y se puede asumir que la cantidad que se está ionizando de la base es muy pequeña comparada con la concentración inicial que se tiene para la base. Entonces, es como restarle a 1.000.000, le restas 1. En realidad, la diferencia que hace que le restes 1 o le sumes 1 a 1.000.000 es muy poca esa diferencia. Entonces, esta suposición solamente la vamos a hacer cuando estemos sumando o restando a X. Entonces, solamente la vamos a aplicar en la parte de abajo de la división, en la parte del divisor. La parte de arriba no la vamos a modificar porque ahí se está multiplicando. Ahí no podemos aplicar esta suposición, solamente cuando se suma o cuando se resta X, porque estamos asumiendo que este valor de X es un valor muy, muy pequeñito comparado con 0.24. Entonces, como vamos a asumir que es despreciable, la podemos quitar de esta ecuación y la expresión nos quedaría de la siguiente manera. 3.5 por 10 a la menos 6 es igual a X por X entre 0.24. Si lo vemos de esta manera,
la ecuación ya se ve más sencilla de resolver. Simplemente tenemos que despejar x de esta ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. 3.5 por 10 a la menos 6 es igual a x cuadrada entre 0.24 y tenemos que x cuadrada es igual, vamos a despejar el 0.24 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando y nos queda que x cuadrada es igual a 3.5 por 10 a la menos 6 multiplicado por 0.24. Esto nos da un valor de x. Una vez que obtenemos esta multiplicación y sacamos la raíz cuadrada, llegamos a un valor de x de 0.000917. Y ahora que tenemos este valor de x, hay que recordar qué era lo que significaba o lo que representaba x. ¿Ok? Entonces, x es igual a 0.000917 y hay que recordar que x representa la concentración del ácido conjugado que se forma en los productos cuando la base acepta un ion hidrógeno y también X representa la concentración de iones hidroxilo. Otra cosa, X también nos está indicando la cantidad de la base que se está consumiendo o que se está ionizando, entonces hay que recordar qué representa X y de estas tres interpretaciones que tiene X, la que nos va a servir a nosotros para poder calcular el pOH es que X es igual a la concentración de iones hidroxilo. Quiere decir entonces, si X es 0.000917, quiere decir que la concentración de iones hidroxilo al finalizar la reacción o en el equilibrio es igual a 0.000917. Entonces, como ya tengo la concentración de iones hidroxilo, yo puedo continuar y puedo utilizar este valor para calcular el valor del pOH. Y el pOH se calcula de la siguiente manera. pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidroxilo. Yo ya conozco la concentración de iones hidroxilo, puedo sustituir este valor y quedaría que el pOH es igual al logaritmo negativo de 0.000917 y esto nos da un resultado de 3.04 para el pH de esta disolución. Pero a nosotros no nos piden el pOH en el ejercicio, nos están pidiendo el valor del pH. Quiere decir que utilizando este valor de pOH, yo lo voy a sustituir en la ecuación en donde se relacionan el pH y el pOH y simplemente voy a despejar y pH es igual a 14 menos el pOH, ya conozco este valor, lo sustituyo y me queda que pH es igual a 14 menos 3.04, por lo tanto el pH de esta disolución de la base débil, que no me dicen cuál es de 10.96. Entonces, el pH de esta disolución lo obtuvimos con este procedimiento y hay que notar que no es necesario conocer, o sea, nos están dando la información suficiente para poder obtener este valor. No necesitamos tener precisamente el nombre o la fórmula de la base. Podemos resolverlo con una ecuación general para cualquier base y utilizar los valores de KB que nos están proporcionando para poder llegar a este valor final de pH. Esto sería todo por el video. Espero que haya quedado claro y muchas gracias.